grado, estoy jubilado, hace ya 3 años. A mí se me nombró cronista oficial de Teguise y desde hace 2 años soy el presidente de los cronistas oficiales de Canarias. Tengo que confesar que a mí la música no es que no me guste, ¿no? Yo no pertenezco a ningún grupo folclórico, no sé tocar timbre, ni guitarra, ni ningún instrumento. Pero me preocupo de todos aquellos trabajos de investigación relacionados con el folclore, con la historia, con las costumbres y tradiciones de Lanzarote y de Canarias en general. Hace 3 días veníamos de La Palma de pronunciar una charla allá en La Palma, sobre todo para hablar de la relación que existe entre Lanzarote y La Palma en una época en que venían los palmeros a trabajar aquí en Lanzarote, que parecía mentira, ni ellos se lo creían. Y sin embargo tenemos registrado más de 750 palmeros que vinieron en el periodo de 1730 a 1830 y pico a trabajar aquí a Lanzarote, ¿no? Ni ellos se lo explicaban cómo era posible que una isla tan seca vinieran aquí a entrar. Y muchos eran refugiados políticos, otros eran, sobre todo, y en una denuncia que había de un obispo es porque la relación familiar que existía entre el marido y la mujer que luego se casaban aquí, pues venían aquí a Lanzarote a casarse porque por lo visto esas dispensas no se decían aquí en Lanzarote. Eso no tiene nada que ver con el folclore, pero es la última charla que hemos dado en esto. Ahora hace 51 años que estamos dedicados a nuestros ratos libres. Yo no soy historiador, soy un simple aficionado a la historia, ¿no? Lo que pasa es que llevo yo 51 años dedicado a ese trabajo. Cuando se me invitó a participar sobre Simón Morales, yo encantado de hablar de Simón Morales, porque yo estuve de pequeño en la escuela taller de Simón Morales, no haciendo timbre, pero sí hacíamos cajas, unas cruces que hacíamos talladas y los cuadros, los retablos, los cuadros para los y cosas de esas, ¿no? Cuando murió ahora Juan L., la familia me pidió que escribiera un textito porque querían publicarlo y con eso empiezo la charla. Yo escribí: en el barrio de la Veracruz de la villa de Teguise fue el escenario donde el timbre lanzaroteño inició su andadura. Las puertas del taller de artesanía se han cerrado otra vez el 12 de abril de 2013. El sonido del timbre ya no sale por las grietas de la vieja puerta. Sus últimas notas se han mezclado, llevadas por el fresco y limpio viento de la Real Villa allá a lo alto, donde deambulaban desde 1967, cuando las manos del maestro Simón colgaron las herramientas, los bellos instrumentos, los barcos, las cajas de cedro, y dejaron paso al recuerdo de la obra dejada, a la herencia artesanal. Hablamos, sí, de la muerte de Simón Morales y de su hijo Juan L., 70 años de actividad. En la historia del timbre conjero, varias son las páginas que llena Francisco Tavío, Simón y su taller de artesanía, su hijo Juan L., Marcial de León, Marcial Leme, Martín Cabrera y otros tantos maestros del timbre. Simón Morales Tavío vino al mundo el 30 de octubre de 1897, en el pueblo de Só. Los vecinos de este pueblo vivían de la agricultura, ganadería y la pesca. No existían escuelas. Algunos niños recibían la instrucción primaria en casas particulares. El maestro era pagado por los padres y lo hacían con grano, o sea, a cambio de grano, de acuerdo con la economía de cada uno y a criterio sobre todo del maestro. En la fecha en que nació Simón, era maestro particular a la cual acudió de niño en el pueblo de Sojo un tal José Rodríguez. Lanzarote, a lo largo de su historia, ha vivido grandes periodos de hambruna. Ello obligaba a los vecinos a desplazarse a los lugares donde había un poco de alimento. Primero en Lanzarote, luego en las otras islas y por último a cruzar el mar hacia las Américas. Los padres de Simón, marineros y agricultores, y obligados por la sequía, se trasladan a vivir a la caleta de Famara. Francisco Morales León y Vicenta Tavío Rojas conocían la caleta, pues no en vano el padre de Vicenta Tavío fue uno de los primeros fundadores de las chozas que existían en la caleta de Famara, núcleo que pertenece y pertenece al municipio de Teguise. Francisco Morales, padre de Simón, cuando no estaba embarcado dedicado a la pesca,
Ocupaba su tiempo trabajando de la madera, de sus manos salieron varios trabajos encargados por los vecinos, marineros veraneantes, procedentes de la villa y Arrecife. Francisco Morales, cuando contaba de 16 años, quise fabricar un instrumento musical, pues eras también aficionado al cante y a la música, por lo que teniendo noticias de que en Arrecife había un señor que fabricaba los instrumentos, bajó varias veces caminando por ver si podía comprar uno, sin lograrlo, hasta que por fin un majorero procedente de Lanzarote, que había vuelto aquí a su isla, le vendió uno. Por eso cuando se habla sobre el origen del timple, yo he asistido a muchas charlas últimamente en estas que se están dando en el Museo del Timple, y se habla sobre el origen del timple. Nos hablan de la relación del timple con un montón de instrumentos de todo el mundo, ¿no? Si el ukelele, que si el cuatro, pero cuando se habla cuándo nació en realidad en Canarias el timple, hay pocas referencias. Lota Siemer, que trabaja muy interesante que ha escrito sobre el timple, no da un dato exacto sobre el nacimiento del timple en Canarias. Y yo creo que es porque nadie se ha preocupado de investigar por dónde tiene que investigar, ¿no? Yo no quiero decir que no hayan investigado bien, ni hayan investigado mal, pero sabemos los nombres y los apellidos de las personas para que se le compró un timple, y estamos hablando de 1890 y pico, un señor que había venido de Fuerteventura a Lanzarote y que procedía de Lanzarote. Cuando se dice, por ejemplo, el primer timple lo hizo Simón Morales, es un disparate, ¿no? Simón Morales no hizo el primer timple, ¿no? Simón Morales es verdad que hizo un timple que le dio una sonoridad que nadie hasta ahora, ni sus propios hijos, le ha dado. El timple Simón Morales es un timple especial, no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho con las personas que saben de timbre, que se dedican al toque del timple, y me han dicho eso, ¿no? Por eso cuando se hace un trabajo, cuando me dijeron que si quería trabajar sobre el origen del timple, yo le dije que era un trabajo largo, que había que ver primero estos nombres, ver las familias, y por eso estamos trabajando sobre la genealogía de los apellidos que cita el padre de Simón Morales en 1890 y pico, porque si él dice que compró un timple a un señor majorero de origen lanzaroteño, podemos deducir que la familia de este señor vivía aquí en Lanzarote y posiblemente hacía timple. Lo que pasa es que eso es un dato que no recogen, los políticos no recogen quién hace un timple, recogen quién hizo la garbanzada y quién hizo las perlas y cosas de esas raras, ¿no? Bueno, no tan raras, pero sí muy prácticas. Pero por eso digo, o sea, que hay que seguir trabajando sobre el origen del timple en Canarias, que es un trabajo que no está terminado. Dice, la contemplación diaria de los barcos y el laborioso trabajo de la madera de su padre, el contacto con la mar, con la belleza del risco de Famara y con los viejos marineros fueron fraguando en la mente de aquel niño la semilla artística y su afición por la artesanía que germinó a pesar de la situación económica en que se vivía primero su familia y luego la isla. La Caleta sería la escuela natural de la vida de Simón Morales, el espacio donde recibía el influjo de las vivencias, de la experiencia y sabiduría que encierra el mar, el azul del cielo, la paz y tranquilidad y sobre todo los hombres de la mar. El traslado a la villa de Teguise supone el acrecentamiento de interés por saber y aprender. A sus iniciales conocimientos se unió esa aureola cultural que siempre ha caracterizado a la villa de Teguise. La enseñanza de su padre y el amor a la talla en madera le convirtieron en un excelente escultor de cuyas manos salieron verdaderas obras de arte. Pero el trabajo de Simón no fue valorado y mucho menos se interesó por lo que hacía. El joven artista, para poder subsistir, siguió los pasos de sus parientes y amigos, tuvo que trasladarse a Cuba, un dato que nadie sabe. Yo creo que no lo sabía el propio hijo, porque cuando le preguntamos que nos dieron los datos hace ya unos 20 años para ir escribiendo sobre Simón, él no nombraba que estuvo en Cuba. Sin embargo, nosotros, a través de los trabajos del Museo del Inmigrante que existía en la guía, y de mal manera el Ayuntamiento de Teguise eliminó para convertirlo en un Museo del Inmigrante, en un Museo de la Piratería. Nosotros en esos trabajos que hicimos en aquel entonces descubrimos que estaba la ficha, la comendaticia. Una comendaticia es un documento que se firma quien emigraba fuera de aquí de la isla, tenía que llenarla para justificar de que se iba porque estaba pasando hambre y que allá tenía medios para subsistir. Y está la ficha de Simón Morales, que se trasladaba a la isla de Cuba, ¿no? El 20 de junio de 1920 encontramos también documentos
del Consulado General de España en La Habana, que emite un certificado en la Casa Postal que en el registro de súbditos españoles que existe en este consulado hay una partida señalada con el número 14.455 que dice: don Simón Morales Tavío, natural de Teguise, provincia de Canarias, 23 años, de estado soltero, profesión jornalero, reside en la Antilla. O sea, para comendaticia este dato, que haya justificado que Simón estuvo en Cuba. Otro dato que nos había dicho otro señor que se llamaba Simón Morales, aunque no era esta, sino Simón Morales Bonilla, es que dice que Simón Morales aprendió en realidad la construcción de instrumentos musicales en Cuba y no aquí. Porque cuando Simón Morales abrió la escuela de artesanía no empezó a hacer timbre, empezó a hacer guitarra, que fue lo que había visto en Cuba, ¿no? Y a lo mejor el 4 había llegado por allí, pero empezó haciendo guitarra y caja, hasta hacer la madera tallada, ¿no? En Cuba, Simón se puso en contacto con algunos constructores de guitarras y conoció otros instrumentos parecidos al timbre. Nos contaba las nobles maderas con las que se fabricaban estos instrumentos en Cuba, ¿no? Así que una vez que regresó a Lanzarote comenzó a hacer su trabajo de talla y convención de instrumentos musicales, especialmente guitarra. Y queriendo transmitir su conocimiento se puso en contacto con algunos jóvenes de la villa e instaló en su habitación, en una casa particular, un taller donde impartía sus conocimientos. Simón aprovechaba su estancia veraniega en la caleta de Famara para construir barcos como el de la isla La Graciosa, que compartió un arrecife con el no menos célebre porteño. Cuando se hablaba o se habla del camellito, la forma esa que le dio Simón Morales, dice que la joroba la sacó de un camello, no es la joroba, es la quilla de un barco. Él trabajaba los barcos y la forma del timbre, no, lo que pasa es que el camellito, es más fácil decir que era decirle camellito porque se parecía a la que con camellito, no, la quilla de un barco, y si nos fijamos bien, es como la quilla de un barco, que es lo que estaba acostumbrado a trabajar Simón Morales, ¿no? En los 40 del siglo XX la fama de los timbres de Simón ya se había extendido por las islas, por eso cuando el capitán general de Canarias, García Escame, decide crear en Lanzarote, en 1943, una escuela de artesanía, él ya sabía la valía de Simón y no la decide fundar en Arrecife, que era la capital de la isla, sino en Teguise, ¿no? Escoge la villa de Teguise para crear este taller de artesanía, el primer taller de artesanía que se crea en Lanzarote. Y cuando se reúne con las autoridades provinciales y locales para designar al director de la escuela, todos deciden que sea Simón, y hay un escrito que lo tengo, una copia del escrito, porque se le nombra a Simón y dice: porque es maestro artesano que en la escuela dirigirá la enseñanza de sus admiradas especialidades de construcción de instrumentos de música, labores de carpintería artística e incrustaciones y tallas que tan suficientemente demostrado tiene con la finalidad de que sus conocimientos perduren, con lo que incluye a aquellos discípulos suyos dignos del maestro que les presta y cuente Teguise en lo futuro con un núcleo de artísticas especialidades. Para la administración y gestión de la Escuela de Artesanía se creó una comisión en la que estaba, como en todas las comisiones, siempre había el médico, el alcalde y el cura. Y entre los alumnos ya figuraba un niño, Julio Machín Morales, que se trasladó a Las Palmas, construyó un timbre, Francisco Inés Hernández Rodríguez, Juan Hernández Olives, que estuvo construyendo timbres en Arrecife, Juan Almas García, que se dedicó a la artesanía, Domingo González Batista, también se construyó algún timbre, Enrique García Hernández, padre del Martín, que está construyendo timbre natural, y Florentín Rodríguez Saavedra. Juan Leme, el constructor de timbres de calabaza, barcos y molinas de gofio, entre otros, manifestaba que con 15 años, cuando empecé a ir a Teguise en un burro, a la escuela de artesanía de Simón Morales Tavío, el que hacía los timbres, aunque lo pusieron a hacer losa de barro, lo que llama el picadillo canario, una especie de talla, se fijaba en el trabajo del maestro y hacía algún timbre a escondida, puesto que no lo dejaban hacer sino trabajar en el barro. En el taller de Simón Morales se fabricaban hermosos cofres tallados, marcos, timbres y otros instrumentos, pero la joya de aquel taller eran los timbres. Simón había construido algunos barcos y de esa forma de quilla las plasmó en sus timbres, forma que algunos llaman camellito.
Uno de los primeros timples de Simón Morales lo compró el majorero Vicente Morera, que hemos tenido conocimiento de que también se dedicaba al timple. Sebastián Jiménez Sánchez, que era comisario del norte, nos decía de Simón Morales, y estamos hablando de los años 50, dice: era un virtuoso de la más selecta artesanía canaria de la madera, un auténtico artesano dedicado a las especialidades dichas en construir guitarras y violines, en la de estuches para los mismos, encajes pequeños y grandes cofres que enriquecía y ornamentaba con tallas de filigranado y variados motivos. Sus timples tenían peculiar secreto constructivo, poseían una técnica única y una mágica sonoridad, de ahí su fama, y el que fuera muy solicitado. Obra suya, no faltaban los obligados y protocolos obsequios a cuantos visitaban la isla: jefe de Estado, príncipes, embajadores, gobernadores civiles, ministros, capitanes, artistas y hombres de ciencia y letras. Su producción artesanal artística aparece diseminada por España, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Filipinas y varios países hispanoamericanos. Sus timples están presentes en el Museo de Música de Barcelona y de Nueva York, y el Museo del Timple de la Villa Teguís, donde últimamente se han puesto las producciones que se han hecho. Sus timples bellamente decorados le llegaron a entregar una que lo pidió Eva Perón, el general Franco y el capitán general de Canarias. Los canarios que se encontraban luchando en la península en 1937 le escriben una carta a Simón Morales para que le mande un timple de él. Dice: porque es el único que pueda alegrar aquellas duras noches de la guerra. Eran los hombres integrados en la batería expedicionaria de Las Palmas de Gran Canaria, que estaba en el Robledo de Chabela, en Madrid. A la Exposición Nacional de Artesanía del año 1953, Simón Morales llevó uno de los timples más preciosos que se consideraba en aquella época y que desde entonces estaba valorado, estamos hablando de 1953, en unas 10.000 pesetas. Simón Morales se había trasladado a Las Palmas a una consulta médica, ya que le habían presentado una grave enfermedad, y allí falleció el 5 de diciembre de 1967. La prensa recogió la noticia valorando todo el papel desempeñado por Simón Morales. El Eco de Canarias decía: se nos ha ido con este extraordinario artesano y hombre de bien uno de los más grandes valores de la isla. Antena publicaba el día 2: a las 11 de la mañana del miércoles tuvo lugar el acto del sepelio del cadáver de don Simón Morales Tavío, de 70 años de edad. Simón Morales era un artista de primera calidad cuyo nombre pasará a formar parte de la historia de Lanzarote e incluso de Canarias, pues desde hace más de 50 se había dedicado a construir los famosos timples que llevan su nombre, perfectos de hechura y sonido, cuya fama llegó a traspasar el ámbito del archipiélago. Orlando Hernández, el semanario, publicaba también: el timple es tan pequeño y aparentemente infantil que es capaz de mantener la alegría con la consistencia de un chiquillo. Pero aunque apareciera sin secreto, aunque todos creyéramos que su vida no tenía más misterio que el de alegrar los caminos parranderos, alguien guardaba por él esa caja de resonancias peculiares que le hacían único en su sonoridad. Ese hombre era el lanzaroteño que se nos acaba de morir, don Simón Morales Tavío, la única mano artesana que supo hacer el timple a imagen y semejanza de los sentimientos folclóricos del canal. Un timple que no llevara su puño era algo así como un fraude a la emoción cantarina del isleño. Centenares de camellitos salieron de las manos del hombre que acaba de marcharse, dejando la última nota en los caminos de la fiesta parrandera de Ginamar. En los caminos del sur ha sonado de fijo en esa mañana timples ateridos de inexplicable nostalgia. Quizás la mayoría de cuantos le arrancaron sus sentires en la Inmaculada de Ginamar ignoren que el artífice inevitable de ese instrumento ha callado para siempre. Dicen que Simón Morales Tavío construía también barquillos de esos que parecen de papel cuando se acuestan en la orilla de nuestras playas y que luego en la mar hacen labor de bajeles al servicio de esos pecadores nuestros, que a fuerza de sacrificios han entrado en la leyenda. Barquillos y timples se asemejan en su fragilidad para cantar ritmos de mar y de tierra, arados con iguales sacrificios. El barquillo es como la danza y el timple, la voz que alegra los momentos del desahogo canario. Majorero fue el primero que quiso darle el rango de salón a este instrumento, que a semejanza del hombre tiene 5 cuerdas como 5 sentidos.
Nos referimos a Casimiro Camacho, y aquí donde decíamos que un pariente de Casimiro Camacho había sido el que había estado en Lanzarote y le vendió el primer timple a Simón Morales. Aquel que un día recalara por nuestra ciudad enseñándonos las valentías del timple que aparecía en sus manos como desafiando los campos de la guitarra. Ya no era solo la folía y los aires isleños, sino la osadía milagrera de su capacidad de mitificación. Pero el timple no se hizo por eso. El instrumento que le basta con sus caseras andaduras, la que le soñara en su taller de Teguise el confesionador inimitable que acaba de irse. Dicen que se ha llevado a la tumba ese no sé qué que venía a ser como el duende del timple y que ni siquiera sus hijos fueron capaces de aprender el soplo mágico que sus manos le daban. Pero el timple puede que aprenda por sí solo, algo que su artífice no tuvo tiempo de enseñarle, a dejar lágrimas de despedida, acompañando a su creador en esta romería definitiva. Con la muerte del lanzaroteño Simón Morales Tavío, se va de las islas algo así como el más celoso guardador de los secretos de sus melodías. El barrio de la Veracruz de Teguise es una de las zonas más antiguas de la capital de Lanzarote. Se le llamó barrio de la pelota a mano porque allí se practicaba ese deporte hace más de 500 años. Ese barrio, Jeremías Dumpierre, Casimiro Camacho, Francisco Morales, Simón Morales, Paneles, Marcial Santisteban, Manuel Hernández, Martín Martín, Juan Leme y tantos otros que continúan fabricando el timple son los maestros que dieron y dan vida a este instrumento, patrimonio de la cultura del Canario. Este primer encuentro, Foro Timple, son la garantía y el compromiso de los que aman y sienten esta tierra, de los que se comprometen al estudio, promoción y divulgación de la historia de este instrumento, el más importante de la tradición musical de Canarias.